Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, primer capítulo. Yo no sé usted, pero a mí me pasó. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado a ver si la Biblia es la palabra de Dios o no? ¿Hay alguien que se lo ha preguntado alguna vez? Levante la mano, quiero verla, no, déjela en alto. Bueno, si no lo ha hecho nunca, lo felicito. Pero yo no voy a creer que un libro es la palabra de Dios porque a mí alguien me dijo que es la palabra de Dios. La mayoría de gente dice la Biblia es la palabra de Dios, ni la han leído entera. Segundo, no han leído las críticas que se le han hecho. No conocen los argumentos, no saben cómo defenderlo. Y si usted le toca conversar con una persona que no es creyente, y es muy divertido ver a los cristianos tratando de evangelizar a los no creyentes. Pero es que la Biblia dice, Dios dice en su palabra, pero hermano, entiéndame, él es inconverso, no cree en la Biblia y no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y entre más versículos usted le dice, más cerrado se va a dar cuenta que uno es. O sea, si alguien no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo le va a estar citando versículos bíblicos para convencerlo? ¿Cuáles son los argumentos que tendría usted para darle a una persona que no es creyente para convencerlo de que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si no llegamos por lo menos a ese nivel mínimo, va a ser muy difícil. Alguien me tiene un foco en los puros ojos, ¿podríamos hacer algo con él? Tráeme una escoba para que vea cómo. Aleluya. Gracias. No sé si me estoy explicando. Yo no nací predicando, yo no nací siendo cristiano. Yo pasé muchísimos años de mi vida burlándome de los cristianos. Y leí no sé cuántas quintales de libros en contra de la Biblia y con todos los argumentos habidos y por haber. A veces la gente lo ve a usted y dice es pastor o lo escucha predicando y cree que es que uno creyó a pie juntillas desde el primer día. Y no es así, hermano. Para mí, convertirme a Cristo, primero fue difícil por el tipo de vida que yo llevaba. Y después fue difícil porque yo tengo la costumbre de cuestionar casi todas las cosas. O sea, si leo algo, no porque está escrito en un libro, yo lo voy a creer. Tengo que cuestionarlo, tengo que tratar de ver por qué, de que el argumento me convence. Hay gente que cree lo que lee en los libros, cree lo que lee hasta en la Teja y en la Extra, creen todo lo que leen en Facebook, creen lo que... Y es una barbaridad, hermano. No hemos desarrollado una mente crítica. Hay una cosa que se llama sospecha ideológica. Voy a compartirles esas dos palabras, se las voy a regalar y le van a servir el resto de su vida. La sospecha ideológica consiste en que cuando alguien me dice algo a mí, yo sonrío muy educadamente, muevo la cabeza, pero por dentro estoy pensando, ¿quién es esta persona? ¿Cuánto sabe del tema del que está hablando? ¿Por qué me lo dice? ¿Qué intenciones tendrá detrás de esto? Cada vez que usted se acerque a un discurso político, religioso, a un libro, a lo que sea, tiene que plantearse preguntas, no creerlo. Cuando uno cree todo lo que le dicen, no es una persona de fe, es un tonto. Eso es lo que dice la Biblia. El simple todo lo cree. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Y cuando uno pasa por la vida con esta sospecha ideológica, con esta especie de desconfianza, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice hasta ahora? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo a mí? ¿Tendrá alguna motivación para beneficiarlo a él o perjudicarme a mí en lo que me está diciendo? Entonces la vida se le simplifica a uno un poquito. Cuando yo me acerqué a la Biblia, créame que me acerqué así. No creyendo que era la palabra de Dios. Las primeras veces que yo leí la Biblia, yo no creía que era la palabra de Dios. Y ha habido un proceso a lo largo de los años que al final uno llega a apostar su vida a esto. Y yo quiero compartir con usted una lectura ahí en la genealogía de Jesús que aparece y darle esta noche una razón, una de las muchas que hay, por las cuales yo estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y créame que he oído casi todos los argumentos que hay en contra. Casi todos los argumentos que hay en contra. Alguien dijo que es una serie de mitos, de narraciones, que alguien inventó los personajes y los hechos de la Biblia. Se ha dicho todo lo habido y por haber. Pero en Mateo 1 empieza contándonos acerca de la genealogía de Jesús. ¿Qué es una genealogía? Es la línea de antecesores de uno, la línea de
antepasados. No sé ustedes, pero la mayoría de ustedes conocen el nombre y los dos apellidos de su mamá y su papá. Sí, ok. Pero como usted tiene un padre y una madre, es probable que así como tiene dos progenitores, tenga 4 abuelos. ¿Sí? Ahora eche el cassette para atrás a ver si usted recuerda, así facilito, el nombre y los dos apellidos de sus 2 abuelos y sus 2 abuelas. Sí. Ahora, si tenemos 4 abuelos, ¿cuántos bisabuelos tenemos? Piense, piense, piense. Si tenemos 4 abuelos, ¿cuántos bisabuelos tenemos? Cada abuelo tuvo a su vez un padre y una madre. Tendríamos 8 bisabuelos. No. Estoy jugando, pero póngame atención porque ahora lo voy a explicar por qué. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes se saben el nombre y los 2 apellidos de sus 8 bisabuelos? Si hay alguno, póngase de pie y le damos un aplauso. O sea que nosotros no tenemos memoria histórica, memoria genealógica, ni siquiera para llegar a la 3ª generación. Las personas importantes, como los reyes y la gente que no somos nosotros, le pueden mencionar a ustedes antepasados que vivieron hace 500 años. Porque para ellos es importante llevar esos registros porque de ahí depende si pueden ocupar el trono o no lo pueden ocupar. O en el caso de Israel, por ejemplo, si podían ser sacerdotes o no podían serlo. Para nosotros no, con saber el nombre de los abuelos ya a veces sobra. Los bisabuelos ya ni los conocimos y no nos interesan. El asunto es que en esto de las genealogías hay una cosa que se llama una progresión geométrica. Uno tiene 2 progenitores, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 de los otros que no sé cómo se llaman, 64 de los otros. Cuando usted lleva como por 10 generaciones son miles de viejos y viejas que uno no sabe ni quiénes serán. La Biblia sí es muy celosa en registrar las genealogías. Repito, no guardan las genealogías de personas comunes y corrientes porque se nos hace casi imposible. Pero había un celo, una dedicación para saber de qué rama, de qué tribu, de qué raza, de qué pueblo provenían los reyes, provenían los príncipes, provenían los sacerdotes. Curiosamente, Mateo arranca su evangelio, arranca su relato de los milagros y las enseñanzas de Jesús con una genealogía de Jesús. Una genealogía, si usted empieza en el versículo 1, y por favor téngala abierta conmigo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo ¿de quién? De Abraham. Arranca entonces con un personaje que es sumamente importante para los israelitas, con Abraham. Y todo lo que hace Mateo en esta genealogía es tratar de probarle a sus lectores que Jesús es descendiente ¿de quién? De Abraham. Para hacer eso tiene que remontarse 42 generaciones atrás. Recuerden que nosotros ya no llegamos ni a la 3ª. ¿Por qué? Porque cada generación se va duplicando el número de antepasados. Para llegar a la generación 42 hay que haber estudiado y leído la vida de miles de personas. Y a veces nosotros le entramos a estos textos y como que aburrido, no entiendo para qué el Espíritu Santo puso eso ahí. Pero esta noche yo quiero decirle que una de las razones por las que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios está en estas genealogías. Hay ahorita, que todo es negocio, hay ahorita en internet, en muchos lugares, sitios que se dedican a rastrear la genealogía suya. Usted paga 100 o 200 dólares, dice cómo se llama su papá, su mamá, si sabe, sus abuelos, y entonces ellos empiezan a rastrear ahí para atrás a ver de dónde viene usted. Momento que usted dice que es Sánchez o Pérez o Jiménez o Castro, ya saben que la genealogía suya va a pasar por España. Entonces, dentro de 1 mes o 2 meses le mandan una lista diciendo: usted es de los Castro que fueron generales del ejército español y uno de sus antepasados fue virrey de la India, y usted sale hinchadísimo. Todo eso es pura paja, es inventado. Pero a gente que se siente poca cosa, eso le cae como anillo al dedo. Un viejo que vivió hace 400 años, que nunca lo conocí, me dicen que era alguien importantísimo, entonces ya yo no me siento tan poca cosa, me siento descendiente. Me costó 200 dólares y alguien se está burlando de mí, pero eso me hace sentir muy bien. Las genealogías la gente paga y se las inventan.
Ahora, nunca le van a mandar a usted una genealogía diciendo, mire, su tatarabuelo fue un salteador de caminos que murió en San Lucas. Nunca le van a mandar a decir eso. ¿Por qué? Porque entonces el cliente se enoja, no recomienda a la empresa, no le dice a su familia, mire, rastreen el de ustedes. Siempre tiene que haber alguien importante. Eso es como las personas que las hipnotizan para que recuerden sus vidas pasadas. ¿Ha oído eso? ¿Sí? Pagan para que les hipnoticen y entonces usted los oye dando los testimonios. Bueno, una mujer fea como el pecado. Yo fui prostituta, fui cortesana en Luxor, en Egipto. Ah, carajo, en una vida anterior. Bueno, tamaño un rato hace de eso, mi hermana, porque el otro, yo fui general de Napoleón. Nunca recuerdan que fueron peones, nunca recuerdan que fueron empleadas domésticas. Siempre tienen que ser personas fuera de serie, extraordinarias. ¿Por qué? Porque eso les satisface el ego. Ahora, si yo, Perico el de los Palotes, pago a hacer mi genealogía, espero que me incluya un montón de gente importante, carga ahí atrás. Pero si es un rey el que paga hacer su genealogía, espera mucho más que si fuera yo el que estoy pagando. ¿Por qué? Porque supone que los reyes son de la nobleza, de sangre azul, qué sé yo. Entonces usted no puede tener cualquier persona ahí. Pero ahora vamos a oír a Mateo contándonos cuál es la genealogía, no de Perico de los Palotes, ni del rey de España, sino de Jesús de Nazaret, del rey de reyes. Esa es una oportunidad espectacular para inventarse una genealogía que dejara a todo el mundo con la boca abierta. No vamos a hablar de cualquier personaje, vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Y entonces Mateo arranca y dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Muy bien, qué importante. ¿Quién era Abraham? Ajá. Abraham era un señor que engañó a su esposa. Como diríamos ahora, que tuvo un hijo por fuera. ¿No sabía eso? Abraham era un señor que estuvo a punto de matar a su hijo. Si Abraham hubiera vivido en nuestros tiempos, hermano, estaría o en el psiquiátrico o en la cárcel. Claro, nosotros somos muy espirituales, decimos qué fe de hombre, qué prueba, y agarramos todo por el lado espiritual. Pero piense nada más en lo que puede sentir un padre cuando está alzando el puñal para partirle el pecho al hijo. Y peor todavía, piense en lo que puede sentir el hijo que está amarrado ahí en la leña y que ha visto a su papá degollar animales y lo ve con el puñal. Es más, le voy a decir una cosa, no se la cuente a nadie. Isaac quedó tan traumado después de eso que nunca más en la Biblia volvió a hablar con Abraham. Lea la historia. Eso le causó un trauma al adolescente. Más, llegó a los 40 años y no se podía relacionar con la gente, ni novia tenía. Es capaz de que tenga un hijo y mi tata llega y me lo mata también. Nosotros podemos espiritualizar toda la Biblia y olvidarnos que está hablando de seres de carne y hueso que sentían, que sufrían. De esto no se habla en las iglesias. Pero Abraham tenía sus cositas, no crea. Entonces Abraham engendra ¿a quién? A Isaac. Isaac engendra a un señor que se llama Jacob, y Jacob es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo Jacob? Porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces Israel tiene su antepasado espectacular en un señor que se llama Jacob. ¿Sabe qué quiere decir Jacob? Todos ustedes saben qué quiere decir. Quiere decir o mentiroso, o engañador, o sinvergüenza. ¿Cuál país conoce usted? ¿Cuál raza, cuál cultura conoce usted que diga que su antepasado fue un sinvergüenza, o que fue un mentiroso, o que fue un engañador? Si siempre estamos borrando, hermano, más bien los errores de nosotros. Trata usted de decir algo de don Juanito Mora en Costa Rica para que vea cómo le caen encima. Y tengo algunas cositas que decir. Trate de decir algo de doña Pancha Carrasco, que la nombraron heroína nacional y benemérita de la patria. No se puede, porque inmediatamente la gente tiene una tendencia a santificar, a exaltar a sus antepasados, a quitarle todos los errores posibles y verle solo las virtudes. Pero cuando yo empiezo a leer la genealogía de Mateo, me doy cuenta de otra cosa completamente diferente. Y entiéndame, este es el primer pasaje de todo el Nuevo Testamento. Y no me está hablando de la genealogía de Luis XIV o Luis XV o Luis XVI de Francia. Me está hablando de la genealogía del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Y la lista de antepasados que presenta tiene serios problemas. Ahora, este señor Jacob, que era un engañador, dentro de los 12 hijos que engendra a Judá y a sus hermanos, dice.
Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Qué fácil, ¿verdad? Qué bonito. ¿Sabe quién era Tamar? Vamos a ver, alguien que me diga. Nadie me dice. ¿Alguien sabe quién era Tamar? Se supone que ustedes han leído la Biblia. ¿Ah? Era una señora prostituta que no daba fiado. O sea que desde ahí ellas aprendieron el truco. Cliente satisfecho, después no paga. Es usted paga primero y después el servicio. Y Judá, este señor antepasado de Jesús, es más, decimos que Jesús es el león de la tribu ¿de quién? De Judá. Y uno cree que Judá era un chavalazo que andaba flotando en el aire. Pues Judá pasó por ahí, se antojó, vio a una señora y le pidió los servicios. Y le dijo, bueno, ahí echando. Y él le dice, es que mira, no, dejé la chequera en la casa. Y dice, bueno, entonces deme algo en prenda, deme un bastón, deme su sello. Y después me manda el pago. Y lo peor, queda embarazada. Y lo peor, era su nuera, que se había disfrazado. O sea que aparte de que él no sabía, él la contrató como prostituta, pero hay un problema de incesto aquí también. Y del cruce, qué feo eso no, de la unión de Judá con Tamar, nace gemelos. O sea, cuando llueve es inundación lo que hay. O sea, de que es torta, son gemelos. Y estos gemelos y estos señores son antepasados de Jesús. Y ahí sigue, Fares engendra a Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Y cuando llegamos a Salmón ya estamos en la época en que los israelitas están ingresando a la tierra prometida y acaban de caer las murallas de Jericó y ya Moisés está muerto y Josué los introduce a la tierra, y entre los guerreros que van con Josué va un hombre que se llama Salmón. Y Salmón se encuentra a la única superviviente que hay en todo Jericó, que se llamaba, ¿perdón? Raab. ¿Cuál era el oficio de Raab? Trabajadora del sexo, se dice ahora. Término políticamente correcto. Y entonces, oiga, ¿qué problema? Salmón se casa, para decirlo de alguna forma, con Raab. Y Raab era la prostituta del pueblo. Y resulta que es una de las antepasadas de Jesús. Y tienen un hijo. Dice, Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una moabita que adoraba demonios allá en Moab, un pueblo que había sido maldecido por Dios y que por la misericordia de Dios logró llegar como inmigrante a Israel. Y ahí, estoy escandalizándolos. ¿Ah? Déjeme avanzar, alguna hora voy a aterrizar. Pero es que estoy tratando de que es muy fácil leer los nombres y si no sabemos las historias no entendemos cuál es el propósito de Dios al incluir esto ahí. Ruth llega ahí y en ese pueblo hay un hombre muy rico, no sé si era viudo, divorciado, solterón. La cosa es que tenía tierras, tenía empleados, tenía plata, tenía cosechas. Y la suegra de Ruth, que habían quedado viudas las dos, le dice, a Ruth, aquí es despabilándonos. Nada de andar buscando ahí carajillos que no sirven para nada, que ni trabajo tienen. Va donde el hombre. Y cuando está dormido, tóquele el pie y se mete usted debajo de la cobija. Por lo menos evangélica no era la señora. Y de esa unión nace un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Obed. Y Obed engendra un hijo que se llama Isaí. E Isaí engendra un hijo que se llama David y es el segundo rey de Israel. Entonces el segundo rey de Israel, que es antepasado de Jesús, porque cuando Jesús entra a Jerusalén le dicen, aquí viene el hijo de David, Hosana al hijo de David. Resulta que entonces este señor David es hijo de Isaí y es nieto de Obed y es bisnieto de Raab, que era la prostituta de Jericó. Búsqueme cualquier genealogía de cualquier rey del mundo, de cualquier país, a ver dónde aparezca una prostituta.
A ver dónde aparece una persona común y corriente. Tal vez eran comunes y corrientes, pero los historiadores alteran los registros para hacer que la persona se sienta bien, que los seres comunes y corrientes como nosotros nos maravillemos y como esta gente de sangre noble, de sangre pura. Vean los antepasados que tienen. Sus antepasados eran reyes, eran príncipes, eran magnates. Una de las cosas impactantes de la Biblia es que no hace eso, hermano. No esconde absolutamente nada. Pedro, Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo el mundo dice que lo nombró papa, yo no creo, pero bueno. Y unos versículos después dice que Pedro blasfema y maldice y niega a Jesús. ¿Usted cree que si alguien hubiera inventado estos registros para exaltar a Pedro, diciendo: sobre ti esta roca edificaré mi iglesia, no era más fácil omitir ese pasaje tan vergonzoso? ¿No le parece que es de simple sentido común? Si yo estoy escribiendo un escrito para exaltar a Pedro, pues sí, Pedro metió las patas, pero olvidémonos eso, dentro de 1000 años nadie se va a acordar. Pero si lo escribimos, lo van a recordar por todas las generaciones. Sí, es cierto, Rahab era prostituta en Jericó, pero ¿cómo vamos a escribir eso? Pongamos que la señora era comerciante o que tenía una venta de empanadas. Era tan fácil alterar los registros, es tan fácil mentir. Y sin embargo, ninguno de los escritores de la Biblia, porque están inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu nos guía toda la verdad, ninguno miente, pone las cosas tal y como son. Cuando alguien mete las patas, las mete. Cuando Dios tiene que alabarlo, lo alaba. Moisés, ¿qué hombre más respetado en Israel que Moisés? ¿Qué les costaba a los escritores de la Biblia decir: y Moisés ya viejito cruzó el Jordán y Dios le dio su recompensa y lo dejó entrar a la tierra prometida? Pero no dice, Moisés le falló a Dios al final, y ni él, ni su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, ni su hermana María, que era la profetisa, eran las 3 personas más importantes de Israel, y el escritor de la Biblia los hace morirse en el desierto a los 3, sin entrar a la tierra. ¿Por qué tanta crueldad? ¿No era más fácil decir que ya viejitos entraron y se murieron ahí, todo el mundo hubiera aplaudido? No hay en los relatos de la Biblia ningún intento de esconder los fracasos, los fallos, ni la humanidad de la gente. Y para mí eso es una de las pruebas máximas. Ninguno de los escritores de la Biblia era tonto. Todos ellos sabían el efecto que estas historias iban a causar. Sabían que iban a poner a dudar a alguna gente, pero aún así no se atrevieron a cambiar ni un nombre, ni un fallo, ni un fracaso. Y la lista sigue. Podemos amanecer aquí. Dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Betsabé. No la menciona, pero es Betsabé, la exmujer de Urías. ¿Y sabe por qué es la exmujer de Urías? Porque mientras Urías estaba matando en el campo de batalla para defender a David, Urías ni siquiera era israelita, era un eteo, un pagano. Y fue al campo de batalla a poner el pecho para defender el reino de David. Y mientras él estaba haciendo eso, David le estaba robando pasto con su señora. Y no solo robando pasto, la dejó embarazada también. Y luego David traiciona a Urías y manda una carta diciendo: pónganlo en la primera línea de combate, y después dan la señal de retirada y lo dejan solo. Así le pagó el rey David a su amigo Urías. Y de esa unión adúltera y criminal nace Salomón, que va a ser uno de los antepasados de Jesús. ¿Le parece esto una genealogía de la que uno se puede sentir orgulloso? Es más, si yo pago los $200 y me mandan una lista de torteros como esta, como antepasados míos, yo demando a la compañía, hermano. Uno esperaría cualquier otra cosa, pero no, una y otra vez. No, y repito, podemos seguir con la lista todo el tiempo que querramos. Pero en esta lista aparecen hombres, aparecen mujeres, y todo falla, todo fracasa. Jesús no cayó del cielo. La carne de Jesús no vino ahí flotando del cielo, ni bajó en un platillo volante. Es el hijo de mujer. Fue concebido en el vientre de la Virgen María. Pero de ahí para atrás, todo lo que había eran hombres y mujeres como usted y como yo, comunes y corrientes. Y no hay, repito, ni un intento de ningún escritor de la Biblia por esconder los fracasos de sus héroes, de los protagonistas. Yo nunca he visto, créame que nunca he visto un despliegue de honestidad histórica, biográfica,
como el que uno encuentra en las páginas de la Biblia. La gente que se pone a hablar y a criticar muchas veces no ha analizado estos puntos. Búsqueme cualquier libro, es más, repito, búsqueme un libro de historia de Costa Rica para después citar ese ejemplo, donde hable mal de don Juanito Mora. La mayoría de la gente que sabe de don Juanito, bueno, que fue presidente de la República, que fue a pelear contra William Walker. En primer lugar, nunca peleó, no disparó ni un balazo. En segundo lugar, no fue cuando tenía que ir porque estaba la cosecha de café. Entonces primero esperó coger toda la cosecha de café para después ir a pelear. ¿Por qué? Porque era el principal cafetalero de Costa Rica y el principal exportador. Eso no lo dice nadie. Cada vez de que se habla hay que decir el héroe, el esto, el benemérito. Hay que dar todos los títulos positivos y hay que barrer debajo de la alfombra todo lo negativo. Pero cuando llegamos a la Biblia, aún hablando de los antepasados de Jesús, nunca hace eso. Uno lee, por ejemplo, lee las cartas del apóstol Juan. ¿Has oído a Juan hablando del amor? ¿Ah? ¿No ha leído primera de Juan? Es espectacular lo que habla del amor de Dios, y de que amados, amémonos unos a otros. Y uno dice, bueno, este Juan debe haber sido una perita tan dulce, qué hombre, qué cariñoso, qué amable. Vaya, vean en los evangelios. Se fue a predicar a una aldea de samaritanos y no lo quisieron recibir y llegó donde Jesús con las orejas coloradas y dice, Jesús, esos impíos no quisieron recibirnos. ¿Quiere que mande que baje fuego del cielo como dice Elías para que los consuma? Oh. O sea que Juancito, el apóstol del amor, estaba dispuesto a hacer chicharrón a un pueblo entero porque no lo habían recibido a él. Yo he tenido mis ratos de cólera, no crea, no parece, pero yo a veces soy colérico. Pero como que me dé que voy a bajar fuego del cielo y que voy a matar gente, ni en mis peores momentos, hermano. Y Juan, que habla y habla del amor, iba a convertir en pollo rostizado a cientos de personas, hombres, mujeres y chiquitos. Qué fácil hubiera sido para los evangelistas simplemente decir, caramba, Juan escribió unas cartas tan lindas después, pero si dejamos este pasajillo aquí, como que va a ver que al hombre se le asomaba el mal carácter de vez en cuando, que no pongamos eso, ¿para qué? Por si no hace falta en la revelación, para la salvación de nadie se ocupa eso, brinquémonos ese pasaje. ¿Lo hicieron? No, hermano, ahí está. Ahí está. Usted lee primero a los Corintios 13. Da gusto, todos los novios se mandan eso, hermano. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no es celoso, no busca lo suyo. Uno dice, bueno, que este Pablo era una cosa increíble de amoroso. Ajá. Juan Marcos lo dejó abandonado en un viaje. ¿Y sabe qué hizo Pablo? No sabe, se lo cuento. Bueno, Dios en un culto, el Espíritu Santo viene y da una palabra profética mientras están ahí los líderes de la iglesia y los hermanos adorando a Dios y hablando en lenguas y ministrando y profetizando. El Espíritu Santo dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé porque tengo un trabajo para ellos dos, apártenmelos. Y el Espíritu Santo los manda juntos. Y hay un muchachillo ahí en la iglesia que se llama Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, y le dice, oiga, ¿no me llevan con ustedes? Claro, muchacho, vamos. Y se van los tres. Y en las primeras ciudades que llegan, hermano, los reciben a palos y a pedradas. Y Juan Marcos dice, ¿sabe qué? Parezco tonto, yo aquí no estoy haciendo nada. De por sí a mí Dios no me llamó, fue a ustedes dos. Yo voy para la casa de mamá otra vez, soplado. Y se devolvió. Pablo y Bernabé siguen y ahora Dios los empieza a bendecir y hay milagros y la gente se convierte y queda iglesias fundadas y llegan 2 años después a dar el reporte y contar las maravillas que Dios había hecho. Y ahí estaba Juan Marcos oyendo y se emociona otra vez y dice, oye, ¿no van a ir otra vez? Claro, ya nos vamos, me llevan. Y dice Pablo, solo usted sabe que lo vamos a llevar. Y empiezan a discutir Pablo y Bernabé dice, estaba muy joven, démosle chance, démosle la oportunidad. Y Pablo, no señor, a mí me la hacen una vez, pero 2 no. Es más, le dice, si quiere se lo lleva a usted, Bernabé, porque es sobrino suyo, mío no es nada. Yo no camino con ese tipo ni un metro más. Y fue, dice la Biblia, claro, con su lenguaje educado, dice la Biblia, hubo entre ellos una contienda no pequeña. Eso quiere decir que hubo un pleito de los 11,000 diablos entre Pablo y Bernabé, los dos ungidos de Dios, los dos separados por el Espíritu Santo. Y se fue Bernabé por su lado y Pablo por el suyo, sin volver a ver a Bernabé. Y después usted lo lee en 1 Corintios 13 y dice, el amor todo lo perdona, hasta que lo dejen botado a uno. Todo lo sufre.
no guarda rencor, no se irrita. No dice, este hombre andaba volando. No, hermano, era igual que nosotros. ¿No se la han hecho a usted alguna vez? Y después llegan a pedir cacao. Y qué ganas de mandarlos por el tubo. Y no ha perdonado a usted. Bueno, pues hizo más que Pablo. Y cuando ya Pablo está viejo y está en la cárcel y lo van a matar, le escribe a su discípulo Timoteo. Y Timoteo, pase por favor por Troas y tráigame una capa, porque aquí en la cárcel hace mucho frío. Tráigame los libros que dejé allá. Y por favor, si ve por ahí a Juan Marcos, tráigamelo, porque todos los demás me han abandonado y Juan Marcos me es útil para el ministerio. Ah, carajo, pero no lo hemos dejado botado hace 20 años. Quiere decir que al final de la historia el que tuvo razón fue Bernabé y no Pablo. Bernabé le dio la oportunidad de seguir, y Marcos, que había fallado primero, logró desarrollar su propio ministerio, y fue un ministerio tan poderoso y tan importante que hasta Pablo reconoció que lo necesitaba. Y gracias a eso y a Bernabé tenemos el segundo de los evangelios, que es el evangelio de Marcos. ¿No le parece fantástico? Si hubiera sido por Pablo estaríamos tontos, tendríamos ese evangelio nada más. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque estoy diciendo que es tan fácil para los escritores de la Biblia. Se pelearon Bernabé y Saulo. Tatica Dios, María Santísima, eso no puede ser. ¿Cómo se van a pelear si el Espíritu Santo los llamó juntos? Borrame esa parte ahí nada más. Y si Juan Marcos se devolvió, ¿para qué vamos a poner que Juan Marcos, que después que se devolvió? No, salieron juntos, no digamos qué pasó. Era tan fácil arreglar la Biblia, era tan fácil corregir estos pasajes, era tan fácil dorar la píldora y presentar a estos hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo, como superhéroes espirituales. Era tan fácil crearle a Jesús una genealogía de príncipes y sacerdotes impecables y de reyes poderosos. Pero no, hermano, lo presentan en toda su humanidad, en toda su debilidad. No sé si me estoy explicando. Cuando yo empecé a entender esto, hermano, Dios abrió mis ojos. Me hizo entender, ninguno de los escritores de la Biblia eran tontos. Cualquier persona que medio escribe puede borrar o saltarse una frase o un párrafo y ya se arreglaba el problema. Pero no, hermano, escribían sus propios fallos, confesaban sus propias debilidades, sus pecados, sus caídas, sus pleitos, sus orgullos. No están tratando de presentarnos un equipo de gente súper espiritual, súper cristianos, sino hombres y mujeres con las luchas, las tentaciones, los problemas que todos nosotros arrastramos. Esa es la primera cosa que yo entiendo de esta historia. La segunda cosa que entiendo de la historia que estamos leyendo es que Dios permitió esto para hacernos entender que Jesús está identificado no con los superhombres y supermujeres espirituales, sino con la humanidad caída, con gente como usted y como yo. A veces en las iglesias se predica de tal manera que uno sale, hermano, hecho un puño. Y uno dice, yo no sirvo para esto. Ahí está el pastor arriba predicando con su saco y su corbata y su anillo, dijo el chiquito, y mandando gente a los infiernos. Y Dios conoce tus pensamientos y el Espíritu Santo conoce tu corazón. Y si no te arrepientes, hermano, y uno siente que la piel se le pone grifa, y uno dice, la verdad es que yo no valgo nada. Y nos presentan un ideal del cristianismo que es absolutamente imposible de alcanzar. Por eso es que mucha gente se va de las iglesias, no porque son malos, sino porque los que están allá adentro se presentaron a sí mismos como tan buenos que el otro dijo, yo aquí no quepo, si me quedo los echo a perder. Y yo creo que Dios pone estas historias en la Biblia precisamente para que veamos que Jesús no se vino a identificar con los super sabios, no se encarnó en una línea de sacerdotes ahí impecables. ¿Sabe que los sacerdotes de Israel tenían su genealogía? ¿Por qué no nació en la tribu de Leví en vez de nacer en la de Judá? Esos sacerdotes sí tenían que ser casi impecables, pero no. Ahí hay reyes, maleantes, soldados, prostitutas, hay adúlteros, hay de todo. Y de ahí vino la carne y la sangre más santas que han caminado sobre este planeta. Yo cada vez que leo esto, medito en esto, hermano, la verdad que me asombro. No sé si a usted esto lo deja frío o lo estoy confundiendo más bien. Pero lo que digo es que Jesús, pudiendo haber venido y encarnarse en gente de raza, de abolengo, en lo que la gente llama una buena familia, viene y escoge de lo peorcito: pastores, ganaderos, agricultores. Y no solo eso, sino que después los que escriben la historia nos cuentan con pelos y señales todos los errores y todos los fracasos de esta gente.
¿Por qué lo hacen? Porque son personas honestas, son íntegras. Eso es lo que el Espíritu Santo les está inspirando que escriban, y eso exactamente es lo que escriben. No se atreven a alterar ni una jota ni una tilde. ¿Cuántos libros conoce usted así? ¿Cuántos libros de historia? ¿Cuántas biografías ha leído usted así? La verdad que yo no conozco. No conozco otro libro donde haya tanta honestidad, donde haya tanta integridad para contar la vida de sus protagonistas como la Biblia. Cuentan lo bueno y cuentan lo malo. Porque eso somos los seres humanos, somos una mezcla. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Todos tenemos impulsos de santidad y también todos tenemos impulsos de bajeza. Lo que pasa es que no tenemos la honestidad de la Biblia y nos negamos eso a nosotros mismos y se lo negamos a las otras personas. Y cuando nos negamos esto a nosotros mismos, entonces tenemos que crearnos una imagen falsa, tenemos que proyectar una imagen falsa. Si usted va, por ejemplo, a la iglesia católica, el sacerdote tiene que proyectar una imagen de santidad, de que él es diferente a la gente. ¿Por qué cree usted que se ponen un vestido distinto, una sotana larga y negra? Si usted los ve hablando, normalmente casi todos ponen las manos así, así, con una mirada como perdida. Vienen entrenados desde el seminario para hacerle creer a la gente que ellos son diferentes. Pero si va a una iglesia evangélica y ve a los pastores, es lo mismo, nada más que sin sotana. Hay que ponerse un traje en estos calores de San Isidro, hay que ponerse una corbata, es que la elegancia, hermano. Dios libre un pastor sin corbata. Hay que cambiar la voz, no se pueden contar chistes, hay que jugar de serio. Usted no puede saludar a la gente con abrazos y con besos porque le pierden el respeto. Tiene que ser de largo, darles el anillo para que lo besen. Y hay una iglesia aquí en San Isidro que le hicieron una puerta por la parte de atrás al templo para que el pastor entre por la puerta de atrás y no se contamine entrando por la de adelante con las ovejas. Y la gente es tan bruta, perdóneme que le diga esto, que creen en esas imbecilidades. Eso no es santidad, eso es una imagen falsa, eso es falta de honestidad. Los pastores, los curas, los antepasados de Jesús, todos fallamos, todos tenemos, repito, días buenos y días malos. Hay días que uno se levanta con unas ganas de orar, no sé si a usted le ha pasado. Hay días que no quiere orar ni por la comida. Hay días que uno le dan ganas de ver tele y hay días que quiere leer la Biblia. Hay días que usted quiere ir para el estadio, hay días que aunque juegue en la gloriosa liga, usted viene para el culto. No todo el tiempo andamos igual. Pero como no todo el tiempo andamos igual, tenemos que esconder la parte humana, la parte débil y fingir y poner una sonrisa como la de las Miss Universo. ¿Ha visto esas señoras? Una cosa tan falsa. Y cuando pierden, ¿ha visto cuando quedan tres y escogen a la ganadora? Lo que hacen las otras dos, se le tiran encima y la abrazan y lloran y le dan besos como si estuvieran felices de que hubiera quedado. No sea tan hipócrita. Usted lo que está haciendo es estrangular a esa otra pobre vieja. Usted era la que quería quedar. Pero están entrenadas para sonreír y fingir y mentir. Algún día tenemos que entender, hermano, que el Dios al que nosotros adoramos no le interesan ni nuestras sonrisas falsas ni nuestros abrazos falsos, que nos conoce y nos ama tal y como somos. La Biblia no le pone máscaras a la gente, no nos presenta como gente súper espiritual. Son personas comunes y corrientes, tocadas por la misericordia de Dios, tocadas por la gracia de Dios. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros, hermano? No es la sotana, no es la corbata, no es el hablado ese evangélico. Nos hace diferentes que un día pudimos reconocer nuestra necesidad espiritual. Pudimos reconocer que nuestra vida no tenía propósito ni sentido si no dejábamos a Dios entrar a nuestra existencia. Y le pedimos a Él, invocamos el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y descubrimos que Dios no estaba enojado con nosotros, que no está enojado con la humanidad. Que Dios no estaba lejos, sino que la Biblia dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y que no tuvimos que retorcernos como gusanos en el suelo, ni pegar gritos, ni llorar para que Él nos perdonara. Simplemente le dijimos: Padre, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Él se nos tiró encima y nos abrazó. Y nos quitó la ropa sucia y maloliente. Y nos dio un manto
de justicia y puso anillo de autoridad en nuestras manos y cambió nuestras sandalias para que podamos predicar el evangelio de la paz. Tal vez a usted eso no le emociona, pero a mí me emociona. Dios no está enojado con usted. Usted no necesita una corte de vírgenes ni de santos que vaya a convencer al Padre que no lo mande al infierno. Hay gente que dice que necesitamos muchos intercesores, porque es que nosotros somos tan malos y Dios es tan bueno que ¿cómo le va a pedir uno a Dios directamente que lo perdone? Dios está enojado contra la gente. Entonces hay que pedirle a San Caralampio y ese va y le da el recado. Es una cosa horrible, hermano. Dios no es así, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo va a estar enojado con usted un Dios que lo ama tanto, que dio a su único hijo, para que si usted cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? No hay ninguna prueba de amor más grande que ese. Ahora, ¿usted cree que cuando Cristo murió Dios no conocía lo mañoso que usted iba a ser? ¿Usted cree que Dios no conocía los problemas que íbamos a tener? Claro que los conocía, y aún así nos amó de tal manera que envió a Jesús. Entonces este no es el juego de ver quién es más santo que nadie. Es el juego de reconocer que lo que somos, lo somos solamente por la gracia de Dios. Amén. Y así, termino, no se preocupe. En una genealogía hay dos cosas. Una se llaman los ascendientes. ¿Sabe qué son los ascendientes? Son sus antecesores, sus antepasados, son los que van de usted hacia atrás. Y luego vienen los descendientes, que ahora son los que van de usted hacia adelante. Yo fácilmente puedo tener ya 6 generaciones en mi genealogía. ¿Por qué? Porque sé cómo se llamaban mis papás, sé cómo se llamaban mis abuelos, sé cómo se llamaban mis hijos y sé cómo se llaman mis nietos. Entonces ya dése cuenta que ya es bastante. Pero en esa genealogía mía, por más cortita que sea, hay ascendientes, que son de mis padres para atrás, y descendientes, que son de mis hijos para adelante. ¿Por qué le conté toda esta historia de los ascendientes de Jesús? Con sus fallos, con sus errores. Y a pesar de eso fueron incluidos en la línea del rey. Porque así como Dios por su misericordia metió en esa historia de Mateo una lista de ascendientes de Jesús, por su misericordia tiene otro libro, que no es el de Mateo, que se llama el libro de la vida, donde tiene los nombres de los descendientes de Jesús. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que usted está ahí, porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces somos escritos en la otra parte de la genealogía de Dios. Mateo 1 son los ascendientes de Jesús para atrás. El libro de la vida son los descendientes de Jesús hasta el último hombre o mujer que se vaya a convertir antes de que Cristo venga. Así que alégrese, no aparecemos ahí en la lista de los maleantes que antecedieron al Señor, pero estamos en el libro de los maleantes que fueron rescatados por la misericordia de Dios y perdonados por la sangre del Cordero, y que por el amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo somos llamados hijos del Dios viviente. ¿Usted cree que estos señores merecían llamarse antepasados de Jesús? Yo creo que no, fue por gracia. De igual manera usted y yo no merecemos ser llamados hijos de Jesús, hijos de Dios, pero es por la misma gracia que los incluyó a ellos en la lista, nos incluyó a nosotros en el libro. Así es que por eso deberíamos regocijarnos y darle gracias a Dios esta noche. ¿Cuántos años pasamos en el mundo nosotros sin esperanza, sin gozo, sin paz, sin saber que había un pacto hace 2000 años a favor nuestro? Un pacto sellado con la sangre de Jesús, un pacto entre el Dios del cielo y su Hijo Santo, Jesucristo de Nazaret.